Vamos a continuar con nuestros estudios del capítulo 53 del libro de Isaías. Hermanos, esta será ya la cuarta enseñanza que llevamos respecto de este tema. Y vamos a abordar hoy el verso número 4. El verso número 4 del capítulo 53 de Isaías. Y bueno, hermanos, solo recordar, ¿verdad?, que el capítulo 53 de Isaías fue escrito a Judá y a Jerusalén, que fue escrito por el profeta Isaías, ¿verdad?, en el tiempo del rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y que hermanos, que este texto es uno de los más preciados del Antiguo Testamento, porque contiene precisamente el evangelio puro de Jesús, dado en profecía. Pero que también enseñamos ya, ¿verdad?, que este mensaje de salvación traído al pueblo de Dios no pudo ser recibido por la decadencia espiritual en la que se encontraba el pueblo de Dios, pero que el impacto y el trazo que Dios dio a esta escritura es que los gentiles, que el pueblo gentil pudiera haber sido alcanzado por este tan trascendente mensaje para la humanidad: la salvación de los pecadores, la redención por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta tarde veremos solamente el versículo número 4, que dice así, hermanos: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oremos, hermanos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de venir esta tarde, Señor, a compartir tu palabra. Pero bien sabes, Señor, que soy un hombre limitado, con carencias, Señor, pero yo quiero rogarte a ti, Señor, que esta tarde puedas impartir de tu gracia a este humilde siervo, que puedas traer también de tu sabiduría, Señor, para que en tu palabra, al estudiarla, entendiendo, Señor, que solo tú eres el autor de las Escrituras y que tú inspiraste a aquellos santos hombres, Señor, para que ellos recibieran el mensaje de tu voluntad, Padre, y que en esa idea, así como fue llevado, Señor, hoy podamos compartirlo. Pero es necesario, Señor, que tú me puedas bendecir, para que lo que yo hoy pueda enseñar en esta tarde en tu palabra también pueda ser de bendición para mis hermanos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Quédate conmigo y no te apartes de mí. Amén. Hermanos, este verso de la Escritura: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este pasaje de las Escrituras, hermanos, tiene dos explicaciones. La primera tiene que ver con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la sanación de enfermos, en dos direcciones de las que explicaremos más adelante. La segunda explicación tiene que ver con el cántico de lamento que los judíos habrán de declarar cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo. El versículo de forma natural está dividido en dos partes. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Uno de los hechos más extraordinarios, hermanos, más portentosos en el ministerio de Jesús, fueron los milagros de sanación de enfermos y de resucitar muertos. De esto muchas veces hemos escuchado en las enseñanzas, y vamos a ir a la inmediata en unos minutos. Jornadas largas, hermanos, extenuantes, desarrolló Jesús durante todo su ministerio, atendiendo y sanando a todas las personas que lo buscaban, hermanos. La pregunta es: ¿por qué había tantos y tantos enfermos en el tiempo de Jesús? Bueno, empezaremos diciendo que Dios es un ser santo, santo y santo. 3 veces santo, porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es su Espíritu. Por tanto, el Señor no admite el pecado, aborrece el pecado y no pasa por alto el pecado. En las Escrituras encontramos que el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado de la desobediencia de Adán y Eva trajo consigo graves consecuencias para toda la humanidad, no nada más para ellos. La disciplina de Dios no se hizo esperar. A Eva le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos.
Adán le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3, 16 y 17. Desde los albores de la Escritura se da cuenta de la disciplina de Dios, del juicio de Dios y del peso de la ira de Dios contra todos aquellos que cometen el pecado. Éxodo 34, 7, no lo busquen, y el libro de Números 14, 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos a los hebreos, estos eran prácticamente órdenes que ellos deberían de cumplir tal y como se los había dado. No estaban sujetos a opción, tampoco a voluntad de ellos. Dios les dejó claro lo siguiente. Éxodo 25, tampoco lo busqué. En concordancia con Éxodo 34, 7. Yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Con un modo de vida indigno de los padres ante los ojos de Dios, al no cumplir la ley de Dios, ellos heredarían a sus hijos este mismo estilo o forma de vida. Los hijos llevarían consigo a las nuevas generaciones el aprendizaje de las costumbres, tradiciones convertidas en pecado, como la idolatría. Así que Dios no castigaría el pecado de los padres sobre los hijos, sino más bien cada quien recibiría el castigo conforme a sus propios pecados. Proverbios 11:21 dice: tarde o temprano el malo será castigado. El capítulo 6 del libro del profeta Jeremías nos habla del juicio de Dios contra Jerusalén y Judá. En el versículo 7 dice, no lo busquen: como la fuente nunca deja de manar sus aguas, así ella nunca deja de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Castigo por sus pecados. Por eso el Señor ya había dicho en el verso 2 del mismo capítulo 6, por eso destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Israel, hermanos, de continuo mostró rebeldía a Jehová el Señor, cometiendo con avidez toda clase de pecados, olvidándose de su Creador, de quien les había dado o sustentado y protegido, de quien les había mostrado su poder. Pero, hermanos, la historia bíblica nos refiere que el Señor Todopoderoso había hecho cruzar el Mar Rojo a los hebreos y ellos le dirigieron un cántico. Anduvieron en el desierto 3 días sin hallar agua y llegaron a un lugar llamado Mara, donde hallaron agua, pero las aguas eran amargas y no las pudieron beber. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol a Moisés y lo echó a las aguas amargas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio Dios estatutos, ordenanzas, y allí Dios los probó. Éxodo 15, 23. Y es la primera referencia que tenemos de la voluntad de Dios, dada en estatutos y ordenanzas al pueblo hebreo. Jehová el Señor dijo en Éxodo 15, 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Salvador. Números 12:10 nos dice que la murmuración de María contra Moisés trajo como consecuencia que ella enfermara de lepra. En hebreo la palabra lepra es tzara, porque la murmuración de María no fue contra Moisés, sino contra Dios. Y ella estuvo aislada durante 7 días. Y después, por la oración de Moisés, ella pudo ser limpiada. Pero esa fue
la consecuencia de esa murmuración. Esta enfermedad de la piel, hermanos, es una enfermedad que se hacía escamosa, repugnante y blanquecina, impura delante de los ojos de Dios, porque era muestra del castigo por el pecado. Números 14:36 nos habla de que Moisés había enviado espías a inspeccionar la tierra prometida. Pero este capítulo nos refiere que aquellos varones que hablaron mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. La palabra plaga en hebreo es magefá, derivado de la palabra nagá, cuyo significado es infligir, causar o producir enfermedades. ¿Qué hicieron esos 10 varones? Que bien sabemos que hubo 2 que no lo hicieron así. Hablaron mal, despreciaron la tierra donde fluía leche y miel, la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. Ellos hablaron mal y tuvo consecuencias. El que ellos despreciaran esta bendición que Dios ya estaba a punto, cerca de darles. El segundo libro de Reyes nos narra la historia del rey Usías, también conocido como Azarías, aquel rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y ofreció incienso en su altar, y por su pecado Jehová lo hirió de lepra, y habitó así en casa separada, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, también herido por su pecado. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, se narra la historia de Naamán, por cierto que la escuchamos en parte de ella el pasado domingo por la tarde, en voz de nuestro pastor Nahum. Este hombre, Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande, de alta estima, valeroso en extremo. Dice la Escritura que por medio de Jehová había dado salvación a Siria. Y esto quiere decir que le había dado la victoria en varias de las batallas que había enfrentado Siria. Pero este varón estaba leproso. Pero una muchacha del pueblo de Israel que fue llevada cautiva a Siria, la cual le servía a la mujer de Naamán, le dijo a su señor: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y Naamán le dijo esto al rey, y el rey le dijo: ve y anda, y yo voy a enviar cartas al rey de Israel. Naamán para pronto se alistó, se fue, y llegó hasta la casa del profeta. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará. Pero ya escuchamos que la actitud de Naamán fue soberbia. Él se enojó, se molestó porque no salió el profeta para sanarlo. Pero sus criados le dijeron: ve como dijo el profeta, lávate y tu carne será limpia. Y él se zambulló 7 veces en el Jordán, y su carne quedó limpia como la de un niño, y él quedó sanado. Naamán regresó a buscar al profeta Eliseo, seguramente para agradecer y para agradecer de Dios la bendición. Y escuchen esto. Y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Él le estaba dando el crédito al Dios de los ejércitos, a Jehová, el Dios todopoderoso. Agregó diciendo: te ruego que recibas un presente de tu siervo. Mas Eliseo se rehusó a aceptarlo, no quiso, hermanos. Pero Naamán le dijo a Eliseo, le pidió que le diera la carga de dos mulas de tierra para llevarlas hasta Siria, y ahí pudiera ofrecer él sacrificios y holocaustos solamente a Jehová. La creencia en esos tiempos es que los dioses deberían ser adorados en sus propias tierras. Pero vean la significación de estas palabras que Naamán le dirigió a Eliseo: dame la tierra de 2 cargas de mula, para que yo en esa tierra, cuando regrese a Siria, vaya y ofrezca holocaustos y sacrificios solamente al Dios de Israel. Qué determinación y qué convicción la de este hombre. Pero escuchen, pero aquí existe el criado de Eliseo, movido por la codicia, porque le llevaba muchos presentes. Naamán a Eliseo fue a alcanzar a Naamán y le dijo que el profeta Eliseo lo había enviado
porque habían llegado 2 hijos de los profetas y que necesitaba atenderlos, ¿verdad? Y él le pidió 1 talento de plata y 2 vestidos. Naamán no le dio eso, le dio más. Pero Giesi regresó y escondió en su casa lo que había traído. Pero cuando él se presentó ante Eliseo, Eliseo le preguntó y le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Contestó: tu siervo no viene de ninguna parte. Obviamente, Giesi estaba mintiendo, ¿verdad? Pero en el verso 26 de la misma escritura del capítulo 5 dice que entonces Eliseo le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y es que Naamán miró que alguien lo seguía y era Giesi. Detuvo su carro, se baja y va a encontrarlo para recibirlo, porque sabía que era el criado de Eliseo. Pero le siguió preguntando: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares y viñas y ovejas, bueyes, siervos y siervas? De por medio estuvo la codicia y la mentira en Giesi. Y escuchen lo que le sucedió. Verso 27. Por tanto le dijo Eliseo: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Consecuencia del pecado. El capítulo número 5 del primer libro de Isaías encontramos que cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto a la ciudad de Asdod, se agravó la mano de Jehová contra ellos y los destruyó y los hirió con tumores. Ellos pasaron el arca a la ciudad de Gat y sucedió lo mismo. Jehová afligió a los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Ellos enviaron el arca a la ciudad de Cron, y los de Cron tuvieron miedo, diciendo: han pasado el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y los príncipes de los filisteos se reunieron, ¿verdad? Y decidieron regresar el arca de Dios, esta la conocemos perfectamente, a su lugar, porque muchos habían muerto de tumores. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, se nos narra que el rey David ordenó que se realizara un censo de Israel y Judá, y reconoció David que había cometido un pecado delante de Jehová. Jehová mandó decir al rey por medio del profeta Gad 3 cosas. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? El verso 15 del mismo capítulo 24 dice: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. La palabra en hebreo para peste es deber, cuyo significado es mortandad, plaga, magefá, nagar, infligir enfermedades. Hermanos, las enfermedades entraron al mundo como consecuencia del pecado, enviadas por Dios. Ahora sí vamos a la escritura. Levítico 26, 14, 15 y 16, por favor. Levítico 16. Levítico 26, perdón, Levítico 26, 14, 15 y 16. ¿Lo puedes leer? ¿Quién lo puede leer que ya lo tenga? 26, 14, 15 y 16. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñáis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Gracias, hermano. El pueblo de Israel, al no hacer caso de los mandamientos, decretos y estatutos de Dios, Él enviaría terror, extenuación y calentura. La palabra para extenuación en hebreo es shakhefer,
cuyo significado es enflaquecimiento, tisis, tuberculosis. Deuteronomio 28, hermanos. Deuteronomio 28, 58, perdón, 28, 58 y 59. 28. Quien lo tenga, por favor, que lo pueda leer. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. El incumplimiento de las palabras de la ley traía como consecuencia plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Pero, hermanos, Dios al diablo también le permite a veces ocasionar enfermedades. Por favor, busquen Job 6 y 7. Quien lo tenga, por favor, que lo pueda leer. Job 1, Job 2, 6 y 7. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios permitió al maligno que trajera sobre Job enfermedad, y enfermó de una sarna maligna. Pero, hermanos, Dios también promete, ¿verdad?, curar las enfermedades. Vamos a Éxodo 23, 25, por favor. Éxodo 23, 25. Quien lo tenga primero, por favor, que lo lea. ¿Me repite los datos? 23, Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios, en su infinita misericordia, hermanos, y manifestación de su poder, prometió que de obedecer la ley, Él les quitaría toda enfermedad. Deuteronomio 32, 39. 32, 39. Quien lo tenga, por favor, que lea. ¿Quién lo tiene? ¿No? Estás ahora que yo soy. Ved ahora que yo soy. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Segunda de Reyes 25. ¿Me la tiene? ¿Sí? Y allí fue. No, ¿No? no. 25. Segunda de Reyes 25. 25. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Recuerden la historia de este rey, ¿verdad? Dios le empezó a decir por medio del profeta Isaías: prepara tus cosas, porque de cierto morirás. ¿Qué hizo? Oró al Señor y también lloró. Dios siempre escucha la oración de los justos, así como ve sus lágrimas. Por eso Ezequías le expresó, a Ezequías le expresó Dios: he aquí, yo te sano. Vamos al Salmo 103:3. Voy un poco rápido, hermanos, porque el estudio, como siempre ya saben, me he ofrecido que va a ser
larga. Y vamos a escudriñar la escritura. 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él el que sana todas tus dolencias. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios es quien perdona nuestros pecados, hermanos. El que sana todas tus dolencias. Y este mensaje también fue dado para Israel. Ahora, hermanos, si me ayuda, pastor, ahora hablemos de la profecía en el ministerio de sanidad de Jesús. Con este antecedente, hermanos, podemos percatarnos, ¿verdad?, de que Dios nunca toleró el pecado, por el contrario, trajo graves consecuencias y era imputado por los pecados de muchos. Vamos a la primera profecía, Isaías 29. No lo busquen, aquí están todas para que lo hagamos rápido, después vamos a buscar otros pasajes. Dice así: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y en este pasaje de las Escrituras no solamente nos está hablando de la sanidad física, nos está hablando también de sanidad espiritual cuando nos habla de que los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, la decadencia espiritual y lo mal que el pueblo de Israel, en particular Judá y Jerusalén, andaban. La siguiente, hermano, Isaías 35, 5 y 6. ¿Alguien quiere leerlo de los que están en la congregación? Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y cantará la lengua del mudo. Isaías 42, 6 y 7 dice, 6 y 7, ahí creo nada más tenemos el 6. Están los dos, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hermanos, aquí está hablando el Señor y Él está hablando directamente a nuestro Señor Jesucristo en el ministerio que Él vendría a desarrollar en esta tierra. Y nos está hablando nuevamente, sí, de ciegos físicamente, pero también a todos aquellos que por la opresión, ¿verdad?, del propio pecado viven en esas cárceles y también en la prisión de las tinieblas, porque más adelante vamos a ver que muchos eran oprimidos incluso por demonios que les habían poseído. Isaías 49, 9 dice, no nos busquen, hermanos, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Principalmente, hermanos, todas estas profecías tienen que ver con estas dos direcciones como explicación que di al principio. Una que es la sanación de las enfermedades físicas, pero la otra, la salvación que el Señor había de traer a aquellos que estaban padeciendo por su pecado, que estaban reconociendo su pecado delante de Dios y que era necesario sacarlos de esas tinieblas. 57:15, hermanos, Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquellos humildes y quebrantados de corazón, hermanos, eran todos esos hombres que reconocían en muchos de los casos que las enfermedades que tenían eran causa de sus pecados, porque el Señor había ordenado que los obedecieran. Y también les había advertido que de no obedecerlos, Él traía enfermedades, plagas, duraderas, malignas. Y entonces, hermanos, estos hombres necesitados, humildes, contritos de espíritu, buscaban tener una relación con Dios. Pero más abajo dice, y para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Cómo es que Dios iba a hacer vivir el espíritu de esos hombres? Por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Porque quien no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y esto es precisamente lo que el Señor anunció anticipadamente y que se cumpliría en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, el corazón de los hombres es de donde parten incluso muchas veces las emociones. Ahí cargamos, ¿verdad? El desprecio, la humillación, las ofensas que nos hacen, ¿verdad? Y entonces, este corazón, ¿verdad? Esta alma dolida por ese rechazo, no solamente infringido por actitudes o conductas, hermanos, los enfermos eran rechazados, eran despreciados. ¿Pueden ustedes imaginar las circunstancias en las que pudo haber vivido un leproso? Apartado de la sociedad porque no lo querían, porque era un hombre inmundo y porque además también podría contagiarlos. O de un ciego, mendigando todos los días para llevarse el pan a la boca. O de un paralítico que no podía moverse. Ustedes pueden entender cuánta aflicción había en el corazón de esos hombres. Y eran indiferentes, ¿verdad? Muchos por causas del pecado, sus enfermedades, y muchos otros no, como lo vamos a ver más adelante. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo leí Lucas 4, 18, porque Jesucristo dio la correcta interpretación de las Escrituras. Para el tiempo de Jesús, hermanos, como Dios mismo lo había dicho antes, Israel y Judá y Jerusalén se habían convertido en un manantial de proporciones gigantes. Un manantial cuyo caudal crecía y crecía a cada momento y a cada día. Pero lamentablemente, este manantial era un manantial de pecados, hermanos. Ya lo vimos hace un rato, como lo dijo el Señor, de muchísimos y graves pecados cometidos por el pueblo amado de Dios. Injusticia, robo, rebeldía, dice la Escritura, porfiados o obstinados, chismosos, corruptos, fornicarios, adúlteros, pervertidos, sodomitas, idólatras, duros de corazón malvado, dar a sus hijos en sacrificio, ir en pos de los Baales, levantar estatuas e imágenes a dioses paganos, engañadores, dice la Escritura, desde el profeta hasta el sacerdote. No escucharon mis palabras, dijo el Señor, aborrecieron mi ley, hicieron su propia ley y muchas otras cosas, hermanos. Muchos de estos pecados eran la causa de las enfermedades que ellos padecían. Y el Señor lo había advertido. Los judíos en general, hermanos, sus gobernantes, incluidos los apóstoles, creían que las enfermedades todas las enfermedades eran producto del pecado de sus padres. Pero podemos afirmar, basados en las Escrituras, como lo hemos visto y como lo vamos a ver también en adelante, que ante tanta maldad, muchas enfermedades les fueron impuestas o imputadas por Dios a los hombres como resultado de sus propios pecados. En el tiempo de Jesús hubo muchos de ellos. Veamos un par de ejemplos. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 5, 6, 7, 8 y 14. Versos 5, 6, 7, 8 y 14. ¿Quién nos hace favor de leerlos? Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Había pecado en su vida, solo lo sabe. Vamos a Marcos 2:5. Marcos, Evangelio de Marcos 2:5. Y aquí, hermanos, ¿quién abrió el techo? Esa fue la enseñanza del pasado domingo por la mañana de parte de nuestro hermano Juan, para que ustedes tengan una referencia. ¿Quién abrió el techo? Marcos 2:5, 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. El 11, ¿no? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, este pasaje de las Escrituras estuve revisando y es el único en el que Jesucristo el Señor primero le concede el perdón de sus pecados y luego los sana. Vio la fe de ellos, vio la osadía de los amigos de este hombre, ¿verdad? Que lo treparon al techo de la casa donde Jesús estaba enseñando y compartiendo, abrieron un portillo y lo bajaron. Y a él primeramente le dijo, hijo. Y esta palabra, hermanos, de los milagros de sanación de Jesús, que más adelante vamos a hablar del número, solamente dos tienen una connotación importante. Le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, Cristo a este hombre no solo le dio la sanación, le dio la salvación. Porque miró lo que había en su corazón. Este era un hombre de espíritu afligido, de espíritu débil, de que había reconocido, ¿verdad?, que lo que había detrás de él en su vida era ofensa delante de Dios. Pero también hubo muchos enfermos, hermanos, que estaban así, no por causa del pecado. Veamos solamente dos ejemplos. Vamos al Evangelio de Juan 9, 1 y 2. Evangelio de Juan 9, 1, 2 y 3. Quien lo tenga, que por favor lo lea. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se dan cuenta entonces cómo la creencia de los judíos era que el pecado de quienes nacían era porque sus padres habían pecado? Pero no fue así. Cristo el Señor mismo lo aclaró. Muchos otros pecados sí fueron así imputados, pero por personal. Incluso porque habían aprendido, ¿verdad?, las malas tradiciones, las malas enseñanzas de sus padres al no obedecer la ley de Dios. Este hombre, hermanos, había nacido ciego. Su estado no era consecuencia del pecado. Es más, había nacido sin ojos. La creencia de la mayoría del pueblo, como ya lo mencionamos, es que las enfermedades eran causadas por el pecado de sus padres, pero por el poder de Jesús. Este hombre ciego pudo ser sanado. Y esto también desconcertó a los judíos, como muchas otras cosas. El único propósito de este milagro era mostrar la grandeza y el poder en gracia de Dios por medio de Jesucristo. Vayamos a Mateo 8, 14. Mateo 8. Mateo 8.
Mateo 8, 14, 15, 16 y 17. Quien lo tenga, que por favor lo lea. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4. Hermanos, en esta parte de la Escritura, ¿verdad? Mateo nos refiere el cumplimiento de la Escritura solamente en lo que tiene que ver con la sanidad, con las enfermedades. Aquí no nos está hablando del cumplimiento de la profecía en cuanto a darle vida al espíritu de aquellos quebrantados. Este es el cumplimiento de que el Señor vendría a sanar a cuanto enfermo hubiera. Y vimos, ¿verdad? Hemos visto en la Escritura que el Señor nunca excluyó a nadie para no sanar. Este, hermanos, es el cumplimiento fiel y exacto en la sanidad de estas personas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es una demostración del poder de Dios concedido a Él, que le autentifican a Él como el Mesías esperado, como el Hijo de Dios, que lo reveló al mundo como Dios mismo. En el Nuevo Testamento, hermanos, y qué bueno, ¿verdad?, que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el Nuevo Testamento encontramos, a reserva, ¿verdad?, de que yo me haya equivocado, solo una referencia a enfermedades causadas por el pecado. Vamos a la primera de Corintios 11, 29 y 30. Primera a los Corintios 11, 29 y 30. Quien lo tenga, por favor, que lo lea. Porque el que come bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos fuera. Lo leo nuevamente. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, por principio de cuentas, no tomar la cena del Señor es un pecado. Y no lo tomamos porque traemos arrastrando pecado. Pero es claro, hermanos, que tomarla indignamente, viniendo delante del Señor, en memoria de Él, a tomar, como Él lo dijera, ¿no?, su sangre y su cuerpo, haciéndolo con pecado detrás de nosotros, con ofensas a nuestros hermanos, con problemas que no hemos resuelto y que no hemos ido a pedir perdón si es que acaso hemos ofendido a alguien. Sencillamente que no nos hayamos puesto a cuenta con Dios. Estamos cometiendo un grave error y estaríamos en un grave riesgo. Por eso nuestro pastor, cuando llevamos a cabo la cena del Señor, toma en referencia esta escritura, porque no discernir el cuerpo del Señor significa que ese pecado menosprecia el sacrificio del Señor, no le da valor a la sangre y a la vida de Jesucristo. Él murió para que nosotros alcancemos el perdón de pecados y la vida eterna. Pero hermanos, Pablo nos llama en esta carta a entender que no lo podemos hacer indignamente. No podemos tomar la cena del Señor si detrás de nosotros hay pecado. E insisto, no hacerlo también significa un pecado. Hermanos, Cristo sanó una cantidad incontable de enfermos, estando presente, no estando, mediante la imposición de manos, con un toque de su mano, por medio del contacto de su vestidura, recuerden los casos, solo con el poder de su palabra.
Los evangelistas, hermanos, solo registran 22 milagros de sanación de enfermos. Pero de estos, hermanos, resaltan únicamente 6. Porque en estos casos, hermanos, no solamente fueron físicamente sanados, sino que Cristo el Señor también les concedió la salvación, porque Él conocía lo que había en su corazón. Y retomo: dolor, aflicción, quebranto del corazón, un espíritu humillado de reconocer ante Jesús, ante Dios mismo, ¿verdad?, el pecado. Y como Jesús sabía todo esto, ¿verdad?, los evangelistas, de tantos y tantos milagros de sanación que el Señor Jesucristo hizo, solo recoge 6. Me llama mucho la atención porque podríamos pensar, ¿verdad?, a reserva de equivocarnos, porque puede ser así, que solo esta representación de 6 que alcanzaron sanación y salvación también fuera el porcentaje de enfermos que el Señor sanó y que pudieron alcanzar la salvación. Esto corresponde al 27%. Pero ojalá me esté yo equivocando. Y muchos más, como estos 6, que la Escritura y los evangelistas resaltan, ¿verdad?, que no solamente alcanzaron la sanación de sus enfermedades, como ya lo establecimos, ¿verdad?, crueles, malignas algunas, desgastantes, y el Señor tuvo misericordia de ellos. El paralítico, ¿quién abrió el techo? Que bajaron por el techo de una casa. Jesús le dijo a este hombre: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:5. Primero le dio la salvación y después lo sanó. La mujer que tocó el manto, hermanos, de Jesús, con hemorragia de 12 años, a ella le dijo, y también esta es la otra palabra que encontré, las únicas: hija, tu fe te ha salvado. Ven en paz. Aún el Señor no había ofrecido su cuerpo y su sangre en sacrificio. Y su misericordia y su amor por ellos y por todos nosotros fue mostrado aquí, hermanos, al concederle a esta mujer la salvación. Bartimeo el ciego, Jesús le dijo a este hombre: ven, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. Y solo uno, hermanos, de los 10 leprosos que regresó a Jesús, y Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, que por cierto creo era samaritano. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Porque él, al llegar delante de él, estaba postrado. Lucas 17, 17, 18 y 19. Jesús también sanó al hijo del oficial del rey. No fue directo este beneficio, hermanos, esta bendición del Señor. Le dijo a Jesús, le dijo: ve, tu hijo vive. Y dice la Escritura: él creyó con toda su casa. Juan 4:47. ¿Recuerdan ustedes el carcelero de Filipos, cuando le preguntó a Pablo: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Finalmente, hermanos, el ciego de nacimiento, a él Jesús le preguntó después de que lo había sanado y lo volvió a encontrar: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el hombre que había sanado y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor. Y le habló. Y desde luego, hermanos, han quedado registrados solamente 3 milagros de Jesús, de personas que resucitó. Como una pequeña muestra que ha quedado plasmada en las Escrituras del poder de la deidad de Dios en Jesús. De los enfermos que sanó Jesús hubo entre ellos ciegos,
paralíticos, lunáticos, leprosos, endemoniados, hidrópicos, con hemorragias, con temperatura, como lo vimos con la suegra de Pedro, sordomudos y endemoniados, y resucitó muertos. Y seguramente también de otras enfermedades que la Escritura documenta, como llagas, como atrofia, como sarpullido, como debilidad, desintería, sarna, inflamación, pérdida de apetito, demencia, melancolía, insolación, gusanos, conocidas todas, según su naturaleza, hermanos, como enfermedades repulsivas, dolorosas, prolongadas, complejas y en muchos casos incurables. Pero Cristo, el Señor y Salvador, hermanos, no murió en una cruz para que nuestras enfermedades sean quitadas. Esta es una bendición que solo recibieron los judíos del tiempo de Jesús para que la Escritura se cumpliera. Cristo murió para darnos vida, y vida en abundancia, para que todo aquel que arrepentido de sus pecados, pidiendo perdón a Dios, creyendo en su crucifixión, muerte, su sepultura y resurrección, habiendo depositado su fe en Él, nos conceda el perdón de pecados y la vida eterna. Y ahora, como nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros ante el Padre, cuando pedimos en oración por nuestras necesidades, y por supuesto, estas consideran nuestra salud. Es claro, hermanos, que Dios en los méritos de Jesús ha seguido obrando verdaderos milagros en la vida de las personas creyentes y no creyentes. En los creyentes para fortalecer la fe acerca del poder de Dios, esperando en la voluntad del Señor, entendiendo que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En los incrédulos, hermanos, para que sea la circunstancia propicia, el motivo perfecto que permita ser alcanzados también por la gracia de la salvación, para que puedan ser librados de la ceguera espiritual ocasionada por vivir en un mundo de tinieblas, aunque la reacción de muchos no siempre es así. Pero también para que ellos puedan ser convertidos, necesita haber alguien que les lleve la palabra, que les llegue y les lleve a conocer cómo es que ellos pueden alcanzar la salvación en Jesucristo. Hermanos, Jesús hizo que con su sola palabra los apóstoles fueran investidos de poder para curar enfermedades, siendo también uno de los dones concedidos por el Espíritu Santo a la iglesia primitiva cristiana. Esto lo encontramos en Mateo 10:1. El apóstol Santiago nos enseña en el capítulo 5, verso 14, lo siguiente, no lo sé. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y entiéndase por ancianos a los propios pastores. Qué bendiciones que nosotros podemos orar aquí, pedirle a Dios por los enfermos. Oramos aquí, desde aquí, por ellos. Pero hermanos, pidámosle a nuestros pastores que vayan, que oren por los enfermos. Hoy ya no se pueden ungir con aceite en el nombre del Señor. Eso fue en la iglesia primitiva cristiana. Pero sí pueden orar y pedir bendición por ellos. El verso 15 del mismo capítulo 5 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Los apóstoles no tuvieron potestad ni poder para perdonar pecados. Tampoco nuestros pastores ni nadie lo tiene. Solo Jesús. Pero sí los apóstoles y sí los pastores pueden persuadir a aquellos incrédulos enfermos, cuando han sido llamados para orar por ellos, a reconocer su calidad de pecadores, a mirar el sacrificio de Jesucristo, poner nuestra fe en Él, y Él pueda perdonarle sus pecados. Más bien Dios mismo, en el poder de la sangre de Jesucristo. Jesucristo también mismo dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo: toma tu lecho, ve y anda. Hermanos, los creyentes ante la enfermedad, me faltó un verso, 16, del mismo capítulo.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Los creyentes ante la enfermedad estamos convencidos de que es la oración y solo la oración presentada al Padre, la escuchada por Él. Y sabemos que es en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como puede ser no solo escuchada, sino atendida y contestada por Dios. Nosotros mismos como iglesia, hermanos, hemos sido testigos de cuán grande ha sido la misericordia de Dios mostrada en la sanación de enfermos, creyentes y no creyentes. Sanados aún cuando la ciencia y la medicina han llegado a sus límites. Y vaya que el Señor ha permitido, ¿verdad?, que a través de la medicina muchos sean sanados. Dios ha bendecido en estos tiempos de la gracia a hombres para que sean ellos portadores de la bendición de Dios en la sanación. Pero, insisto, si aquellas personas no hubiese quien les predique, ¿cómo podrán alcanzar la fe? Porque nosotros, hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que la oración tiene poder. Y nosotros sabemos lo que el mundo no sabe, que para Dios no hay imposibles. Y el que habla, hermanos, da testimonio de sí. A 5 años casi de cumplirse mi cáncer de riñón y la metástasis en los huesos, yo afirmo que Dios, en los méritos de Jesús, ha sanado mi enfermedad y que así puede sanar a cuantos puedan estar enfermos, siempre y cuando nosotros podamos depositar la fe en el Señor, convencidos de que es solo en los méritos de Jesús. Pero también aclaro, porque lo dije muchas veces aquí, siempre estuve preparado para el llamado del Señor a su presencia. La voluntad de Dios es absoluta, es perfecta, y nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay que olvidar que la enseñanza de este día, hermanos, es seguir orando. No importa cuánto tiempo, si poco, si mucho. Lo que importa es que lo sigamos haciendo de manera constante, todos los días, a cada momento. Pero sobre todo que lo hagamos con fe, creyendo que Dios lo puede hacer. Que lo hagamos todos, que participemos con compromiso. Y esto es un mensaje para nuestros hermanos que nos escuchan en las redes sociales. Porque los que estamos aquí casi somos siempre los mismos de los miércoles. Que lo hagamos todos, creyendo que Dios lo puede hacer. Que participemos todos con compromiso y con convicción todos los miércoles, que es nuestro culto de oración. Que incluyamos en nuestra oración diaria a los enfermos de la iglesia, a sus familiares y conocidos. Que oremos por la salvación de aquellos que no conocen a Dios. Querido hermano que me estás viendo en la transmisión, hermana y hermano, yo te invito a que participes con nosotros del gran privilegio que nos ha dado Dios por medio de Jesús, al abrir el trono de su gracia para hallar oportuno socorro en nuestras necesidades. Como ya lo expresé, hermanos, todos los miércoles en el culto de oración le presentamos a Dios nuestras necesidades por los enfermos. Vengan, hermanos, y podrán experimentar el gozo de la oración y el sumo gozo cuando Dios en su tiempo, por su voluntad y en su soberanía, obra conforme a sus propósitos. A veces es triste, hermanos, ver lugares vacíos, despreciando así el nombre del Señor. No lo sigamos haciendo. Dios ha tenido misericordia para con nosotros y Él no escatimó absolutamente nada, ni Jesucristo, para cumplir el sacrificio en la voluntad del Señor, traducida en la voluntad de Jesucristo, para ofrecer en sacrificio su vida. Y nosotros a veces no queremos sacrificar ni un poco de tiempo para el Señor, y menos los miércoles para la oración. Dios, hermanos, también nos permite experimentar el sumo gozo cuando sabemos que alguien ha sido sanado. Pero más,
cuando no sabemos que alguien ha alcanzado la salvación. Dios nos enseña en su palabra en el Evangelio de Juan 15, capítulo 15, verso 7, dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sigamos orando, hagámoslo creyendo que Dios lo puede hacer, pero Dios también nos establece algo que es necesario, una actitud de parte de nosotros de permanecer en Él, de obedecer a Él y de seguir sus enseñanzas. Solo así, hermanos, también podremos alcanzar la misericordia de Dios para que todo lo que le pidamos a Él, permaneciendo en Él lo haga por medio de Jesucristo. La última parte, casi para cerrar la enseñanza, hermanos. El verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Muchos de aquellos enfermos, hermanos, habían sufrido traición, habían sufrido humillación, ofensas. ¿Le recuerda a usted algo en el sacrificio del Señor? Humillación, desprecio y rechazo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, las sanó y sufrió nuestros dolores. Cristo no sufrió desprecio, humillación y ofensas por estar enfermos. Lo sufrió para que nosotros alcanzásemos el perdón de los pecados. Lo sufrió por la culpa de aquellos judíos y del pueblo de Israel, y no solamente por la de ellos, sino también por la de nosotros, hermanos. De modo que, hermanos, este verso, número 4, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En esta última parte de esta profecía, Isaías expresa que el Mesías sufriría las consecuencias del pecado del pueblo de Dios y que esta bendición alcanzaría mayormente a los gentiles. Sin embargo, hermanos, los judíos, encabezados por los fariseos y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, creerían que el sufrimiento al que fue llevado Jesús era causado por sus propios pecados. Ellos lo acusaron de rebelión, de blasfemia, de hacerse llamar el Hijo de Dios y perdonar pecados, de alborotador del pueblo, de enseñar doctrinas diferentes, de profanar el día de reposo por hacer milagros de sanación, por comer con publicanos y pecadores, de no ayunar, de echar fuera demonios, porque tenía demonio dentro, de arrancar espigas y comerlas en el día de reposo, aunque no él, sino sus discípulos, de prohibir dar tributo al César, y que por todos estos pecados Dios lo estaba castigando. Este era el pensamiento trazado en profecía por el profeta Isaías, pero ese fue el pensamiento de los judíos del tiempo de Jesús. Pero, hermanos, la connotación final es que este verso número 4 del capítulo 53 del profeta Isaías se ha dicho por los judíos cuando reconozcan a Jesús en su segunda venida, llegando con poder y gran gloria. Y miren al que traspasaron, al que ya habían visto en el pasado sus padres, como parte de la gran lamentación y del gran llanto. El llamado de su conciencia, hermanos, les hará decir, en otras palabras, es cierto, es verdad, Él curó a nuestros enfermos, Él pudo hacer lo que nadie había podido hacer. Él los sacó de los sufrimientos de las enfermedades, causadas muchas de ellas por nuestros pecados. Ellos dejaron de ser aborrecidos y abominados. Los sacó de las cárceles de opresión que ejercían los mismos demonios. Y con su poder fue capaz de resucitar a los muertos. Y nosotros no pudimos creer que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y después que lo llevamos a enfrentar el juicio de las autoridades, que lo condenaron a muerte, fue golpeado cruel y brutalmente, nosotros pensamos que todo lo que le ocurrió era causado por sus pecados. Y no fue así. Qué equivocados estábamos. Y seguramente habrán de decirle, perdónanos, Señor, por favor, Señor,
perdónanos. Será también el momento en el que el Señor Dios Todopoderoso, manifestado una vez más en la presencia de su Hijo Jesucristo en este mundo, que finalmente redima a su pueblo amado Israel y sea perdonado. Y Jesús inicie su reino milenial, y entonces solo habrá paz. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá maldad, y Él gobernará al mundo con vara de hierro y con justicia. Y todas las naciones vendrán y le adorarán. Los reyes de la tierra cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero insisto, la profecía se cumplirá cuando el Señor venga por segunda vez, y en esta segunda parte del verso 4, y los judíos le vean y puedan expresar: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado por el Hijo de Dios y abatido. Gracias sean dadas a nuestro Dios por no haber vivido en el tiempo de la ley, porque quién sabe qué había traído Dios a nuestras vidas por los pecados que hemos cometido. Gracias a Dios por permitirnos haber estado viviendo en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que ahora podemos acudir a Dios en el sacrificio de Jesús para ser perdonados. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra, y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a seguir estudiando este capítulo 53, que nos siga llenando de bendiciones el Señor, y que todos los días podamos cada vez más estimar el sacrificio del Señor, que podamos colocar sus sufrimientos en nuestras vidas como corresponde, que no lo despreciemos como lo hemos hecho. No habría desprecio al Señor Jesucristo si todas las sillas en todas las congregaciones de los cristianos estuvieran llenas. Dios nos ayude y nos bendiga a reconocer cuánto pecado el Señor nos ha perdonado. Oremos, hermanos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de privilegio. Gracias, Señor, porque ha sido para mí, en lo personal, una bendición, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Poner en mi vida, Señor, colocar en mi vida, estimar en mi vida el sacrificio de Jesús para que yo pueda vivir siempre honrando, Señor. No negando su nombre, sino confesándolo ante los hombres, porque en ninguno otro hay salvación, solamente en Él. Dios, yo te pido también que bendigas a mis hermanos, que nos lleves a todos, Señor, a realmente estar conscientes de cuánto pecado tú perdonaste en nuestra vida, de cuánto costó a nuestro Señor y Salvador concedernos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dolor, sufrimiento, humillación, todo lo que Él padeció. Señor, bendícenos. Yo te pido que nos sigas guiando por tus caminos, que podamos aprender cada día de tu palabra, que podamos permanecer en ella, obedeciendo, Señor, a tus mandamientos, a tus enseñanzas, que mostremos el amor a nuestros hermanos, que oremos por ellos, Señor, por todos, sobre todas las cosas, Señor, quienes están enfermos o padecen aflicción y necesidad, que puedas depositar cada día, Señor, en nosotros un corazón, o hacer más bien de nuestro corazón un corazón como el corazón de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, bendícenos. Llévanos esta tarde a descansar en tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. No hay más mensaje. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana. Recuerden que cuando ya están reunidos, por lo menos dos, en el nombre del Señor,
El Señor ya está aquí. No lo hagamos esperar.